Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en Charlando en Familia, con toda la bendición de Dios, bendecidos, con frío pero bendecidos, pero al mal tiempo, como dice... Buena cara. Buena cara, ahí va. Le ponemos buena cara porque Jesús está con nosotros y Jesús es quien nos da la alegría de poder no solamente estar compartiendo contigo, sino la alegría de vivir. Tal cual. Es nuestra alegría de vivir. Y no estoy solo, ya es una parte más del staff, el doctor y pastor Gabriel Pereira, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Gabriel? Pero muy bien, Pablo, acá disfrutando del programa y, bueno, teniendo ganas de que se pueda hacer algo que se reciba y que sea de bendición para la gente. Eso lo hace Dios, pero nosotros hablamos. Después la obra la hace Dios. Somos instrumentos. Exactamente. Nosotros abrimos la boca y Dios nada habla. Nada más. Dios habla. Después el Señor lleva por esos cables. Qué increíble su eso, mensaje. ¿No? Y sí, claro. Pensar que antes Jesús tenía que poner un barquito en el agua para que por la acústica llegara, ¿no? Y ahora tenemos acá ayudantes ahí que apretan los cables y los aparatos y mucha y cosa se escucha de todos también. lados. Y mucha cosa inalámbrica, claro, que eso es como... Eso si se lo mostráramos 200, 300 años atrás, a mí me gustaría mostrárselo, bueno, 200 años antes ni hablar, pero a Tesla me gustaría que pudiera haber visto esto, ¿no? Y sí, tal cual, ¿no? Era un adelantado por lejos. Bocho, le por lejos, sí. Bocho nosotros le decimos a alguien pero una vida media feota. Personal. Sí, terminó, viste, solo, aislado, viviendo lo encontraron como 3 días de que había muerto, ¿no? Realmente en un hotel. Es una de las personas que se entienden de que fue más capaz, más brillante. Muchas de esas personas brillantes, lamentablemente, terminan así. Sí, sucumben, no son personas felices, muchas de ellas. Otras sí, que tienen otra, pero es interesante todo eso, porque uno piensa así, con esa capacidad, pero no tienen capacidad para ser felices, no tienen capacidad para disfrutar las cosas como... Sí, eso es todo un misterio, pero es una realidad para... Un día lo vamos a charlar, vamos a tomar un programa para charlar de estas cosas. Especialmente para eso, pero vos tenés algo ahí para compartir ahí. Sí. Justo, capaz que algo medio vinculado, mirá. Puede haber algo, ahí. Seguro. ¿Charlamos de algo, te parece? Sí, charlando en familia. Charlando en familia. La gente que está escuchando del otro lado, que capaz que está comiendo, capaz que está cocinando, en otras partes del mundo, en Alaska, que se han comunicado con nosotros, California, capaz que están desayunando. Allá por Inglaterra, tus pagos acá también. Tomando un tecito. Claro, nosotros acá tomando un tecito. Acá digamos que estamos como en Inglaterra. Tal cual. En este momento. Tus segundos pagos, ¿no? Por allá por Inglaterra. No toman café tanto, toman el té, pero bien fuerte. Pero negro, que parece un café. Mirá. Los mineros llevan que eran todas las minas de carbón. Sí. Ellos llevaban tazones y termos de té. Se tomaba té, pero era un té que era como un café, ¿no? Claro, y hasta ahora estamos como a las 5 más o menos, como a la hora del té, digamos, en Europa. Moscú están comiendo, están cenando. Y para el otro lado, ya están a medianoche en Australia, se han comunicado con nosotros, estamos a medianoche o pasada la medianoche y estamos escuchando o estamos viendo Charlando en Familia. Tal cual. Así que les mandamos saludo grande a todos, toda la bendición de Dios y vamos a alargar esto
que viene muy a cuento con todo lo que estábamos charlando antes también, sí. Porque también podemos ver desde esa perspectiva también ese punto, ¿no? Sí, estamos compartiendo acá un poquito con Pablo, que también compartimos cosas y se charlan, que difícil se hace a veces de entender lo que es, pero es una realidad, el mundo espiritual. ¿No? Exacto, ¿verdad? claro. Y yo creo que si hay algo que Jesús vino a hacer fue, a tu vida y a la mía, hacernos entender de que existe un mundo espiritual, es más, está por encima de todo, Dios es espíritu, y gobierna las cosas espirituales de tal manera que aunque no lo podamos entender, es una realidad. ¿Está bien? Sí. Antes, ¿sabés qué? Y no hace tanto, la medicina no se entendía lo que había dentro del cuerpo. Entonces había toda una serie de creencias de que había monstruos dentro del cuerpo durante muchos años, sí, hasta sí. que a alguien se le ocurrió para disecar los cadáveres, ir viendo, y se comenzó a estudiar el cuerpo, cómo funcionaba. Después el tema de la psicología, de estudiar el alma, pero queda colgado lo que es el mundo espiritual. Esto es una revelación, es algo que Jesús vino a... y actúa sobre todo, actúa sobre las emociones y actúa sobre el cuerpo. Claro. Un amigo mío que hizo una sanidad en mi columna, que es un ministro allá en Argentina, me comentaba, mira, eso lo comenté acá yo creo muchas veces, pero que a él le llamó la atención porque fue instantáneo. Uno que se había cortado el dedo hace muchos años, en el momento le creció el dedo con la uña. Sí, sí. Entonces me decía, esto y es el espíritu gobernando. Exacto, al cuerpo. Sobre todas las cosas. Sí, sí. Entonces existe un mundo espiritual que hoy vamos a intentar, Pablo, ¿qué te parece? Sí, sí, hacemos un intento vamos de acercarnos. Un chispazo. Un chispazo, ahí porque, va, esa es la palabra. Porque para hablar de eso tenemos bastante para hablar sobre el mundo espiritual y cómo se mueve el mundo espiritual. Para empezar tenemos que entender que nosotros fuimos creados por Dios tripartitos. Exacto. De la misma manera que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de la misma manera Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Que Watchman Nee, no sé si has leído algo de Watchman Nee, lo define como en estos 3 libros, que es una saga de 3 libros, El hombre espiritual, lo define que nosotros tenemos o tendríamos que orar cuando oramos, primero hablar sobre el espíritu, alma y cuerpo. Señor, bendice espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Porque el espíritu es lo que como decías vos, lo que gobierna sobre la parte almática del hombre. Cierto. Y la parte corporal del hombre, sí. o carnal del hombre. Entonces también es tripartito Satanás. También. Como gran imitador, sí. y como gran imitador que es de las cosas de Dios, también tiene una parte tripartita, que es la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver el espíritu humano cuando es tocado por el Espíritu Santo de Dios, que ahí es donde Dios empieza a tocar, y ahí es cuando Dios empieza a romper, lo que dice la palabra, ese velo espiritual que tenemos, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Es lo que pasa en el mundo espiritual cuando el Espíritu Santo viene y toca nuestro espíritu humano, puesto por Dios, que es donde Dios quiere tener relación. Vínculo, exactamente. Entonces, cuando se rompe ese velo espiritual que no deja que resplandezca la luz del Evangelio en nuestra vida, empezamos a tener ese vínculo espiritual con Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo. Espíritu Santo con espíritu humano,
¿no? Entonces ahí se nos empieza a abrir un campo, bueno, que ya empezamos a hablar de, como decíamos hace un rato, hoy vamos a tener un chispazo nomás, porque nada más. Realmente ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Mucho para cortar. El tema es que cuando esto nosotros no lo consideramos, que fue lo que Jesús vino a poner sobre la mesa, fue la realidad espiritual, fue presentar al Padre, acercarnos al Padre. Todo esto, en algún momento a nosotros nos va a tener que interesar introducirnos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque después podemos estar conectados acá en el programa y charlando de muchas necesidades, ¿no, verdad? Pero el propósito de esta actividad que estamos llevando a cabo es una finalidad espiritual. Exacto. A través de la cual el Señor, nosotros confiamos y lo declaramos y les decimos a ustedes que nos escriban y todo eso, porque espiritualmente va a pasar algo, pero esto es el mundo espiritual. Esto es darle lugar un poquitito, como un chispacito, a un acercamiento a que sepas cómo opera y cómo es que va a ocurrir eso en tu vida, ¿no, verdad? Exacto, sí, sí. Porque Dios está interesado en tener comunión con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad a través de la oración, sí. a través de la famosa regla de oro. Pedid y se os dará, buscar una de tantas, ¿no? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? O sea, Dios nos da esa posibilidad de tener esa comunión. Esa comunión tiene que ser a través del espíritu humano que Dios puso en nuestra vida. Dios nos creó, como decía hoy, espíritu, alma y cuerpo, y a través del espíritu del espíritu humano es que quiere tener Dios comunión con nosotros a través del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Entonces, de esa manera nos comunicamos, de esa manera tendríamos que guiarnos los cristianos para que todo lo que emprendamos en el nombre de Jesucristo nos vaya bien. De hecho, la iglesia nace en Pentecostés. Exacto. Nace cuando viene el Espíritu Santo. Exacto. Antes de que cayera el Espíritu Santo no existía vínculo de esa gente directo con Dios. Claro. Ese fue el gran privilegio que nos abrió Jesús. Entonces, a partir de ese momento se comenzaron a mover las cosas como antes no se movían. Exacto. Entonces comenzó todas esas personas a ver milagros, a desarrollar, a extenderse la palabra, porque estaba operando el Espíritu Santo. Exacto. Eso hace entender de que nosotros aceptemos realmente la necesidad que tenemos de que ese espíritu opere en nosotros, nos transforme, nos cambie. Sí. Y no hay otra manera que no sea esa. Así es. Y vos sabés que de esa manera no solamente Dios quiere guiarnos y hablarnos y tener comunión con nosotros, sino que nosotros deberíamos de tomar conciencia de esto, porque a veces decimos, bien, me entregué a Cristo, estoy sirviendo a Dios, pero hay cosas espirituales que yo no las tengo claras, ¿entendés? Y a veces hay gente que empieza a caminar con Cristo y empieza a tener ciertos tropiezos en la vida y no entiende por qué ocurre eso. Exactamente. No entiende por qué ocurre eso. Y a veces ocurre eso porque nosotros no tenemos conocimiento, o el conocimiento que deberíamos de tener. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque de esa manera es como nos va a ir bien en la vida. O sea, a mí me encantaría hacer una cantidad de cosas, ¿está? Pero si Dios no está en el asunto, no va a funcionar. No va a andar. ¿Entendés? Entonces, a veces nosotros como hombres pensamos, Dios va a hacer esto, y lo pensamos a nuestra manera. Cómo Dios de repente puede hacer un milagro, cómo Dios de repente puede moverse en mi vida, cómo Dios puede... Y sin embargo Dios dice,
no, todo eso no va así, va de esta manera, y es una manera que a veces yo por lo menos a veces quedo boquiabierto con Dios y digo, pucha, claro, qué equivocado que estaba, yo mirando una cosa que no tenía nada que ver con lo que Dios tenía. Pero de la misma manera hay mucha gente que por error, o mejor dicho, no por error, por ignorancia espiritual, y cuando hablo de ignorancia espiritual no estoy hablando de no ser un estudioso, estoy hablando de ignorarlo. O sea, vos me estás enseñando, vos me estás enseñando algo, me estás queriendo enseñar algo, pero no me interesa tu opinión, ¿entendés? Sí. Porque yo ya sé hablar con Dios, yo ya tengo mi comunión con Dios y yo no tengo nada que aprender. Y todos tenemos que aprender. Seguro. Todos tenemos cosas para aprender. Sí. Mismo nuestras luchas, dicen, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Quiere decir que no tenemos problema tanto con las personas, sino contra condicionantes espirituales, principados. O sea, ¿qué se te va a vos pensar de que tus luchas, las que estás confrontando ahora, son otras diferentes a las que vos qué? Vos estás viendo una persona, por ejemplo, y te agarrás una bronca bárbara con esa persona y no, detrás de eso había otra cosa. Exactamente. Entonces, exactamente. Por eso el apóstol Pablo lo define de esa manera, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona. Seguro. No es contra tu suegra. Pero no es contra una persona, sino que nosotros espiritualmente tenemos que discernir qué se mueve atrás de esa persona, qué pasa atrás de esa persona, qué es lo que está ocurriendo con esa persona. Entonces nosotros tenemos que poner esas cosas en oración y pedirle a Dios que nos dé, que también dice Dios que Él nos lo quiere dar, el discernimiento espiritual. Por algo es un don. Nosotros es un don, claro. Nosotros podemos discernir espiritualmente por qué está pasando esto o me está ocurriendo esto con esta persona. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? ¿Entendés? Y tenemos que ver qué es lo que se mueve detrás de esa persona para que a mí me ocurra eso. Pero si no estás considerando eso, estás ciego. Estás ciego. Esa es un poquito la intención del programa, es acercarnos un poquito más a una realidad que es verdadera, claro, que no la consideramos nosotros. Sí, claro. Y que nos da como que pereza muchas veces meternos en un terreno que es donde se está jugando el partido, ¿no? Sí. Porque esto fue lo que ocurrió con Jesús. Las cosas que hizo Jesús, que iba a pensar, y cómo vas a entender vos que alguien que fue crucificado resolvió nuestra vida, hasta que no te metes un poquito a entender lo que ahí ocurrió. Entonces nadie entendía, ni los discípulos entendían, ni la madre entendía, nadie entendía nada de lo que ahí estaba pasando. Ahí se estaba muriendo un hombre, cuando resucita comienza a abrirse los ojos de la gente, y bueno, esto capaz que sea algo que sea bueno, Pablo, que despertemos la inquietud, ¿no? Sí, la inquietud de buscar. Eso, después el Señor inquietud de buscar, te va a tratar, de aprender. Claro, capaz que esto te hace considerar tu día, tu problemática como siempre lo mismo, peleando con las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas frustraciones, ¿viste? Que esto está dentro del mundo espiritual, en lo que a veces está escrito acá a modo de maldiciones. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a ver que hay un modus operandi de la maldición, cómo operan las maldiciones. Entonces esto es algo que comienza a abrirnos los ojos. No vamos a resolver nada hoy, pero sí como a que hace que no tenga explicación el hecho de por qué mi vida tiene que transitar haciendo yo el esfuerzo, queriendo yo salir adelante. ¿Por qué tengo que transitar de continuo en esta frustración? ¿Por qué tengo que transitar de continuo en esta desgracia? ¿Por qué en este fracaso de continuo? Pero no yo, sino también mis padres, mis abuelos. Entonces,
esto ocurre, ¿no, Pablo? Sí, ocurre. A vos te habrá pasado como pastor, al igual que a mí, nos ha pasado, pienso yo, personas que te vienen a pedir consejos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Porque me está pasando esto, me está pasando lo otro. Vos le das un consejo a través del Espíritu, pero esa persona no se toma el consejo a través del Espíritu, sino que dice... Lo maneja como quiere. Y yo me parece que es por el lado que a mí me parece seguro, que claro, tiene que ser. Y bueno, somos libres de elegir. Claro, al tener libre albedrío somos libres de elegir seguir viviendo la misma toda una vida, ¿entendés? Y tener una vida de cristianos. Hay una cantidad hoy en día de cristianos frustrados. Por favor. ¿Entendés? ¿Qué les llamo yo a los cristianos frustrados? Los cristianos frustrados para mí son personas que no se han realizado dentro del servicio a Dios. Lo que hablamos el otro día, todo comienza con el agradecimiento, sí, ¿verdad? Corazón, sí. Primero agradecimiento a quien hizo el milagro en tu vida, que fue Dios, ¿no? Después agradecimiento a las personas. Yo soy muy agradecido a las personas, muy agradecido a Dios, por supuesto, ¿no? De las personas que han sido canales de bendición para mi vida y a la misma vez esas personas fueron usadas para iluminar mi visión espiritual. ¿Entendés? Yo las tengo que tomar muy en cuenta eso. Tengo que tomar muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque me abrieron los ojos espirituales y yo pude ver muchas cosas. Las hice en mi vida por obediencia. Porque dije, bueno, si esta persona me está hablando de parte de Dios, yo voy a obedecer a lo que Dios está hablando a través de esta persona. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir una vida plena en Cristo. Pero tenés que entrar en ese lenguaje. Tenés que entrar en ese lenguaje. Por eso Jesús le decía, tengo muchas cosas para decirle, le decía a los discípulos, pero ahora ustedes no las podrían recibir. Exacto. Porque no había una capacidad. Es como si el Señor quisiera explicarte muchas cosas a través de las cuales tu vida puede cambiar, pero todavía no tenés la capacidad de recibirlas, aceptarlas. Como decías muy bien vos, no, yo lo tomo de esta manera, no, ¿verdad? Cuando realmente el Señor puso a alguien en tu vida. Entonces, todo esto no es tan sencillo. Por eso es lindo charlar un poco, es un chispazo nomás, ¿eh? Sí, porque después el Señor... Es un chispazo nomás porque acá tendríamos que hablar sobre autoridad espiritual y una cantidad de cosas más. Pero es bueno despertar la inquietud de continuo. Saber que de continuo todas las cosas que podemos vivir, las podemos vivir en el Señor espiritualmente, con la dirección de Él, con el respaldo de Él, con la ayuda de Él, o las podemos vivir como nosotros las entendemos. Y va a ser una respuesta a nuestra manera. Exacto. ¿No? Sí, sí. Y lo más seguro que si es una respuesta a nuestra manera, no nos vaya muy bien. No nos vaya muy bien, claro. Lo más seguro es que fracasemos. Seguro. Y es lo que te decía yo hoy, que hay personas que están frustradas espiritualmente con respecto a esto. No pueden entrar en el plan de Dios. A veces no pueden entender o capturar. Sí, caminan, pero no entran en no entran en la profundidad, podríamos decirlo, claro, ¿no? Sí. No entran en esa profundidad de intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Tienen oídos para oír? Pero no oyen. Exactamente. ¿Tienen ojos para ver? ¿No? Exactamente, es así, sí. Es una realidad que quizás tengamos una intención en este programa que sea, acá estamos en un versículo que está muy bueno, Pablo, que está escrito acá por Pablo a los Gálatas, que ya lo sabemos todo, pero está dentro de la obra de Cristo. Quiere decir, cuando vos aceptás a Jesús, quizás hoy recalquemos esto. A ver, tiramos el versículo y nos vamos a la tanda. El versículo está en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición, hecho por nosotros maldición. Después lo vemos. Después lo vamos a discernir. Dale. Así que vamos a una pausa en Charlando en Familia y
y en la segunda parte seguimos con este tema que está bueno, sacando chispas. Está bien. Charlando en familia. Inicio de espacio publicitario. En medio de todas las pruebas, en medio de todas las luchas que hay en el mundo, tenés que cantar alegre. Porque Cristo está en nuestro corazón, entonces canta alegre para Él. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. En la vida hay muchas pruebas, tú solo no lo podrás, pero tú no te preocupes, vencerás. En toda lucha hay victoria, el enemigo caerá, por la sangre del Cordero él perderá. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta alegre, oh Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Cuando el fuego esté ardiendo, la victoria te vendrá, pues tú eres elegido a alabar. Somos el pueblo escogido, sacerdocio celestial, nación santa que le canta exaltar. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y bueno, seguimos en este programa Charlando en Familia, acá con el doctor Gabriel Pereira, doctor y pastor. ¿Cómo va la hora, la historia? ¿Es doctor, pastor, pastor, doctor? Es complicada esa. Sí, cronológicamente sí, fui no sé. Ya me pusiste en una duda existencial. Comencé buscando al Señor, después me recibí, trabajé, pero después de unos 5 o 6 años, cuando entré en el servicio se me comenzaron a abrir, como decías vos, a caer el velo, y ahí comencé realmente más mi vida pastoral. Aún ejerciendo la medicina. Sí, sí. Pero la realidad es que no tenía entendimiento, que esto es un tema espiritual también, exacto, por ejemplo, de lo que es la palabra. Yo pensé que tenía que entenderla la palabra. Claro. Leerla y intelectualmente. Yo trataba de buscar y pasaron 5 o 6 años hasta que un día, literalmente, esto fue así, sí. Alguno puede creer, otro capaz que no lo puede creer, pero yo lo viví también. Fue una de mis experiencias que a mí me sacudió. Estaba así sentado tranquilamente en una ciudad chiquita, allá en Artigas. Estaba sentado y de repente abro ahí y se me iluminó todo y comencé a entender cosas que nunca las había entendido en un segundo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Ahí se me abrió la mente espiritual al entender, y entendí un pasaje que nunca lo había entendido y comencé a entender el resto de las cosas. Pero me di cuenta de que esto alguien lo había hecho adentro mío. Claro. En un segundo, Pablo. Sí, sí, sí. Y esto cambió entonces, esta es una realidad espiritual.
Exactamente. Que capaz que muchos están diciendo, leo la Biblia y no entiendo nada. Claro. No puedo orar, sí. Y es entendible, ¿no? Sí, a mí me pasó, por ejemplo, siendo incrédulo, o sea, siendo incrédulo, nunca fui incrédulo, pero siendo no convertido, había leído la Biblia 3 veces. O sea, pero la había leído intelectualmente. Claro, sí, como lees un libro común. Como leo cualquier libro. A mí me encanta leer. En este momento estoy leyendo 2 libros a la misma vez, que no son cristianos tampoco. Sí, sí. Pero intelectualmente la había leído 3 veces la Biblia antes de convertirme a Cristo, ¿no? Pero me pasó lo que te pasó a vos. Cuando yo tengo el encuentro con Cristo, Dios transforma mi vida, empiezan a saltarme de la Biblia, ¿no? Eso, ¿viste? Las palabras ya de distinta manera, ya no intelectualmente y fría, sí, sino que empieza a saltar el rema de Dios, o sea, la palabra viva de Dios. Eso mismo. Lo que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, eso es una y que realidad. Penetra hasta lo profundo del corazón. ¿Cuál es? Es esa palabra que cuando nosotros, como decías vos, abro la Biblia y se me ilumina todo. Seguro. Y entiendo cosas que antes no entendía. Eso es una realidad. Capaz que nos están escuchando diciendo, esto está metiendo un verso, pero es verdad. Eso es una realidad. Es verdad. Pero eso me pasa cuando de repente escucho predicar a alguien. También. Y de repente yo esa palabra la prediqué 10 veces, o la escuché predicar 10 veces, pero ese día Dios usa a esa persona para que esa palabra impacte en mi corazón y me parta al medio. Seguro. ¿Me entendés? Eso. Entonces, eso es lo que tiene la palabra de Dios, que al ser viva y eficaz corta para todos lados. Y en diferentes tiempos, y en diferentes momentos, y en diferentes lugares. Creo que eso sería lo que ocurriría, ¿sabes con qué, Pablo? Yo me imagino un rabino, con todo el respeto, ¿no? Sí, sí. Que tengo, un rabino hablando ahí en la sinagoga y Jesús hablando, ¿viste? En una aldea, en un campo. Uno dando claridad a gente que no entendía nada, claro, y el otro repitiendo con buena intención, haciendo las cosas bien, sí, sí, pero transmitiendo algo que no tenían ni siquiera revelación de lo que estaba leyendo. Lo hacían religiosamente. Me viene a la mente ahora, mirá lo que te voy a decir, pero me viene a la mente ahora que estás hablando de eso. Jesús en la sinagoga sana a una mujer 18 años con una joroba. Sí. Fuera la joroba. Día de reposo. Fuera la joroba. Los que estaban ahí se querían morir, diciendo, Jesús, mirá lo que estás haciendo. ¿No? Sí. Y entonces, a la misma vez, me veo a Jesús abriendo el rollo. Sí, y hablando de él. De Isaías 53, hablando de él. Y él vino a dar libertad a los cautivos. Y que la misma Biblia hablaba de él. Y él le dice a la gente que está allí, le dice, esta profecía se está cumpliendo ahora, delante de sus ojos ahora. Claro, no es verso. Pero la gente que estaba en ese lugar le impactó, no le impactó para bien. Sí, todo lo contrario. No dijeron, se me abrió la revelación y ahora está todo bien. Qué impresionante, mirá. Sí. Lo corrieron. No solo lo corrieron, sino que lo quisieron tirar por el despeñadero. Claro. Y Jesús dice que pasó en medio de ellos y no pudieron ni verlo. Claro. Entonces, ese es un ejemplo, ¿viste? Muy claro. Muy claro de lo que es cuando la palabra sale viva e impacta. Se aclara, se esclarece. Imagínate, ¿no? Cuando golpea el mundo espiritual. Cuando golpea el mundo espiritual, que vos agarres, esta palabra, la que el Señor te muestre, y que digas, esto es lo que yo necesito, ¿no? Esto es lo que Dios me está hablando a mí. Porque muchos no creen esto, ¿eh? No, claro. Te felicito porque estás colgado acá del programa, está bárbaro, pero también te digo que hay cosas que son para vos, cosas que Dios te quiere aclarar a vos, ¿no, verdad, Pablo? Sí, por supuesto. Le quiere abrir los ojos, que eso está muy bueno. Esto está bueno el programa. Yo siempre creo que cuando estamos hablando de algo en el programa,
en el programa y en todo, en nuestra vida, porque nuestra vida es una vida espiritual. Sí. Creo que cuando estamos hablando con una persona o estamos hablándole quizás a miles de personas, por algo estamos hablando. Hay un propósito. Por algo estás recibiendo esta palabra. Sí. Por algo estás recibiendo lo que estás escuchando en este momento. Quizás sea para vos en alguna área de tu vida. Porque, como decía hoy, la palabra de Dios golpea en diferentes lugares, en diferentes personas y en diferentes áreas. ¿No? Para una persona, de repente lo toma para un área de su vida, para otra área de su vida, y para otra, para diferente situación en su vida. Tal cual. ¿No? Seguro. Entonces, yo creo que el mundo espiritual es lo que el cristiano tiene que conocer en profundidad. La Escritura, por supuesto, ni hablar. ¿Para qué? Para que cuando haya alguien predicando no diga, yo no me coma cualquier verso. Seguro, claro. ¿Entendés? O cuando vea a alguien predicando en algún lado, yo no me coma cualquier verso. Que no me pasen, como decimos acá, que no me pasen gato por liebre. Seguro. Pero es un hecho de que para el resto de la gente la predicación es locura. Claro. Entonces no te extraña nada de que, por ejemplo, si en tu familia capaz que no te pueden entender, o si entras en un rumbo, en un caminito en el que tus compañeros, tus amigos no te pueden seguir, ¿no? La compañía ahí y se te hace difícil que te entiendan, y sí, y es muy probable que eso ocurra, pero es un trato personal contigo, de Dios contigo, abriéndote los ojos. Esto es el mundo espiritual. Ahora, ¿qué es lo que está escrito acá? Mirá, que estamos viendo. Esto quizás es algo que lo tengamos que volver a leer de vuelta. Dale. Dice Pablo, que a Pablo se le reveló la palabra, se le apareció a Jesús y comenzó a ser enseñado directamente por Dios. Dice, Cristo nos redimió, quiere decir, nos sacó, nos rescató, nos liberó. Yo quiero que pongas atención un poquito, porque capaz que lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que con muy buena intención, por ejemplo, vos podés ir a la iglesia, creer en Dios y todo, no obstante lo cual, vos ves que arrastra tu vida una serie de situaciones con las que vos decís, yo con esto no puedo, y no puede ser que el Señor, que ve lo que estoy viviendo, no me saque de esto. Y sabes que yo hoy te invito a que aceptes este versículo, ¿está bien? Pero de un modo especial, y es que Cristo, vos estabas viviendo, la maldición es lo siguiente, es que está operando en vos o en tu familia, que pudo haber sido por generaciones, una condición que no es buena, que a vos no te gustaba, pero no obstante lo cual no podía salir. No quería vivir en miseria, pero me tocó vivir en miseria. No quería vivir en estas enfermedades o en estas condiciones. Entonces hay algo que opera por encima de esto. Entonces lo que Jesús vino a hacer es algo que vos no podés hacer por tu propia cuenta. Pero sí podés aceptar lo que Jesús hizo. Y lo podés aceptar de un modo, y capaz que después estemos haciendo una oración claro, sobre esto. Tenés que aceptarlo porque esto es lo que Jesús vino a hacer. Por más que no entiendas mucho de lo que estamos hablando, Cristo fue el que sacó mi vida. A ver cómo te puedo decir como médico. Por ejemplo, venís vos con una enfermedad que ni idea tenés qué origen tiene. Claro. ¿No es verdad? Y yo veo y digo, mira Pablo, tenés tal problema, tenés un estafilococo ahí en la piel y todo se te está extendiendo y vos no sabías, no tenías idea. Pero yo sí, y tengo la respuesta, tengo la solución para cancelar esto, ¿se entiende? Sí, claro. Él no puede solo, él no sabe lo que es. Claro. Pero viene a mí y en 2-3 días desapareció todo. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que ir a aquel que tiene autoridad para cancelar ese problema. Que ese problema, cuidado, puede ser una depresión de continuo, puede ser una frustración continua, puede ser una miseria continua, puede ser
Enfermedades, y las maldiciones operan en tantas áreas, operan sobre países enteros. También, sí. Sobre continentes. Sí. O si no puede ser, hay ciudades que viven en maldición, países, Haití por ejemplo, ¿no verdad? Haití. Viven, no pueden, yo no creo, no pienso de que a esa gente les guste vivir de esa manera, pero estoy seguro de que por más que se esfuercen no van a poder, a no ser de que algo ocurra. Algo espiritual ocurra, porque ahí vive, de Dios, opera un mundo espiritual ahí. Opera un mundo espiritual muy fuerte en Haití. Bueno, lo mismo ocurre con las familias. Hay familias que operaron toda la vida en cosas espirituales, ¿no, Pablo? No nos olvidemos que Haití, claro, sí. No nos olvidemos que Haití fue fundado en el satanismo. En Haití hay 3 partes, por así decirlo, que operan en Haití. Uno son los que hacen vudú, que son los Tontón Macut, famosos en la época de ¿cómo se llamaba? Duvalier, de Duvalier, que fue derrocado, ¿te acordás? Duvalier, pero Duvalier estaba metido en el vudú, que son los que hacen zombies y toda la historia. Después está la otra parte blanca que le dicen ellos, que es se me fue ahora, santería. Y después está la magia negra. Entonces son 3 poderes satánicos muy fuertes que operan en Haití, y fueron fundados en eso ellos. Claro, eso es el tema. Igual que muchas en África también. En África lo mismo. Que operan. En África lo mismo. Seguro. Entonces, y después vos ves las consecuencias de todo eso. No queda ahí solamente. Vos ves las consecuencias. Después vos ves las consecuencias en todos los ámbitos. Sí. ¿No, verdad? Es como que si estuvieran viviendo 400 años atrás. Claro. ¿No? Sí. Entonces ahí te pone en evidencia que el mundo espiritual es una realidad. Porque vamos a entender, ellos, igual que otras cosas que operan en el mundo espiritual, operan con autoridad. Esas cosas tienen autoridad. No es un verso eso. Es que también en esos lugares hay personas de autoridad que están metidas en eso. Claro. Entonces eso es el mundo espiritual que hoy queremos un poquito hacerles llegar para que recapacitemos de continuo. Ustedes y nosotros también, todos tenemos que manejarlo y entender de que esto es a lo que a veces tenemos que echar mano. Te voy a decir por qué. Vos hablabas también de la familia, no la dejes colgada. Las familias viven en maldiciones. Hay familias que viven en maldiciones. Es así, personas, matrimonios, familias enteras, ciudades enteras, países enteros. Entonces algo se mueve, ¿no, verdad? Continente. Pero a veces yo lo que me estaba fijando también, que no son muchas áreas, o todas las áreas, pero en un área podés ver personas que viven en maldición. Quiere decir que funcionan bien en un área, en otra, pero en esta área no. En esta área siempre me va mal, ¿viste? Entonces, el Señor comienza a rescatar, y esto también es bueno saber. Yo he visto cómo en la iglesia muchas veces personas que entran hasta acá, tapadas de problemas, comienzan determinadas áreas a resolverse. Se me resolvió el tema laboral, afectivo, mi matrimonio anda mejor, mis hijos comenzaron a limpiarse, es redimirse esas áreas que vivieron de continuo en maldición. Exactamente. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Espiritualmente. Es eso, sí. Espiritualmente, solamente comenzando a aprender a defenderte. Porque te da las armas acá. Defenderte. Claro. ¿A defenderte con qué? Con armas espirituales. Que dice que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Exactamente. Y a veces hay fortalezas en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, después pasa a nuestro cuerpo. Y esas fortalezas se tienen que derrumbar con las armas poderosas en Dios que Él nos ha dado. Que son a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, sí. ¿No? ¿Por qué no pensar que los que están escuchando y están viviendo alguna situación pueda tener esto un origen espiritual? ¿No, verdad? Sí.
que si esto se cancela, porque está escrito que Cristo nos redimió, y nosotros tomamos hoy de otra manera diferente este versículo. Si esa maldición se rompe en el nombre de Jesús, se termina la historia. Entras en bendición. Se termina la historia. Se termina. Claro. Es claro que sí. Sea sanidad, sea sanidad física, sanidad espiritual, sanidad económica, psicológica, psiquiátrica. Las enfermedades y la locura está incluida dentro de las maldiciones en el libro de Deuteronomio. Vendrán locuras, dice temores, ansiedades, que es lo que está viviendo ahora. La tierra será maldita. Es interminable las maldiciones. O sea que sí tendrá peso la obra de Jesús. Cuando estamos hablando de una persona que sufre de esquizofrenia, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está poseída por diferentes demonios. O sea, estamos hablando quizás por una legión como el Gadareno, ¿no? Porque no hay entendimiento. Cuando Jesús le pregunta al Gadareno, que vos lo citaste, le pregunta al Gadareno cómo se llama, y él le dice legión. ¿Cuánto es una legión? ¿Cuánto era una legión? Era una cantidad de personas que estaban al servicio de un ejército. Seguro. Entonces, una cantidad de demonios estaban al servicio de Satanás operando a través de esa persona. Exacto. ¿Entendés? Lo mismo, para mí lo mismo es el asunto de la esquizofrenia. Es que no hay entendimiento realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, no lo hay. Ellos conocen la clínica, los síntomas, cómo es que opera, ¿está bien? Pero las características que dan origen a eso, a esa distorsión, no se sabe. Voy a hablarlo con Fernandito esto. Claro, entienden bien, te dice, mira, tiene una esquizofrenia, pero ¿cómo es? Por eso tampoco hay cura. No hay cura, porque no hay entendimiento de su origen. Exacto. Como eso, como tantas otras, ¿no? ¿Verdad? Pero es todo un tema interesante. Pero sí como capaz que hacer hincapié en un chispazo de que consideren esto. No es me está yendo mal solamente a veces, no es mi familia no pudo salir adelante y te van a decir, pues son unos atorrantes, no laburan. No, a veces hay detrás de esto cosas que ponen un techo. Que se han movido por años. Que se han movido por años. Y de generación en generación. Te ponen un techo. Por más que te esfuerces, de este techo no vas a pasar. Y lo que vino Jesús fue a romper el techo, a ponerte en un lugar de bendición, y estas bendiciones te seguirán, dice, a los que obedecen, dice en Deuteronomio, y son cosas hermosas. ¿Y por qué no aceptar entrar en la bendición con la que Jesús nos quiso hacer entrar? Así es. Yo creo que Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Dios quiere en este día impactar sobre tu espíritu y tocarte y abrirte la palabra de Dios, la que tantas veces leíste y de repente en muchas ocasiones no la entendiste, que esa palabra de Dios empiece a hacerse viva y eficaz y empiece a irradiar luz a tu espíritu. Empieza a darle vida, porque la palabra de Dios da vida también. Claro. Entonces empieza a darte vida a tu espíritu y empieces a ver las cosas de diferente manera en la cual vos puedas desenvolverte y desempeñarte para empezar a cortar cosas en tu vida que están mal. Y vida en abundancia. Vine para darles vida y vida en abundancia. Entonces, empezar a cortar cosas en tu vida, en tu familia, en situaciones que se repiten, viste que se repiten esas cosas en la familia muchas veces. Sí. Entonces, es tiempo de romperlas en el nombre de Jesús. Sí, porque vamos a ser claros. Decime si no hay cosas que son inentendibles. Claro que sí. Que no tienen explicación. Yo, ¿sabes en qué lo veo? A veces en tema de abuso infantil, que el abuelo era abusador, el padre era abusador, porque cosas que son aterradoras. No puede ser, no tiene explicación. Y van más allá de que buena o mala persona, no, yo creo que operan maldiciones que hacen que en esa área esa persona no pueda salir
y sigan de esa cárcel. Y sigan atados a eso. ¿Sigan atados? Sigan atados a eso. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Orá por eso y vamos a estar orando para romper esas maldiciones y que se corten en el nombre de Jesús y las personas sean libres en esta hora por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Yo te pido que tomes este momentito y que vos esto lo consideres. Señor mío, te doy gracias porque escrito está que Cristo nos redimió de toda maldición, hecho por nosotros maldición. Quiere decir que lo que vos vivías en maldición, Jesús se lo llevó para que comenzaras vos a vivir en bendición. Poné atención en las áreas esas que atormentan tu vida y decirle, Señor, quiero entrar en bendición en esto que para mí fue siempre de maldición. Señor, cancelo estas maldiciones porque vos para tus hijos, vos no tenés hijos que vivan en maldición, no tenés hijos frustrados, Señor mío, sino tenés hijos que vivan en vida y en vida en abundancia. Así que decreto de que la obra de Jesús en tu vida se va a llevar a cabo por la cancelación y por la redención que Jesús hizo. En el nombre de Jesucristo decretamos esto. Amén y amén. 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 Bueno, yo creo que fue una gran bendición para todos. Y un chispacito. Creo que este chispacito que Dios nos ha dado haya sido de bendición para aquellos que están del otro lado, no solamente de la radio, sino a través de teléfonos, a través de computadoras, a través de televisión, y que haya sido libre de todo esto en el nombre de Jesús. Pero queremos decirte algo, que mañana a estas mismas horas, charlando en familia,